tú nos proteges y nos cuidas aún en la tempestad, porque estamos seguros en ti, Señor, y aunque sintamos miedo, tú quitas ese miedo de nuestro corazón y nos sanas y nos da fortaleza. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Porque en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. nos hablaste, Señor. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Porque en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Dile. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. y Él te fortalece. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Porque tú cuidas. Tú cuidas de mí. Tú velas por mí. Tú vives en mí. Tú eres mi seguridad. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz. Tú cuidas de mí. Oh, oh. Tú cuidas de mí. Tú velas por mí. Tú vives en mí. Oh, oh, Ama a tu Dios, a tu Salvador, a tu sanador, a tu seguridad, a tu torre fuerte, al león de Judá. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí. Tú velas por mí. Tú vives en los siglos. Tú mi seguridad, mi fuente de paz. Tú vives en mí. Tú cuidas de mí. En tu presencia. Alza tus manos a tu Dios. Dale gracias por cuidarte. Dale gracias por cuidarnos. Dale gracias por cuidar nuestra familia, nuestra casa. Dale gracias porque te protegió la vida, protegió tu lugar. Dale gracias porque protegió a tu familia. Dale gracias porque mandó ángeles que estuvieran contigo.
para que sintieras su presencia. Ese es el Señor, ese es el Dios al cual creemos. Pastor. Y en la tempestad, ¿cómo estaremos? Seguros. ¿Por qué? Él nos sostiene con su brazo fuerte. Pastor. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos. ¿Y qué? Cuidarás de mí. Pueden tomar asiento. Cuando estos días se ha sentido tanto temor, recordemos esta canción y recordemos esto que el Señor hace en cada uno de nosotros. El viernes, yo vivo por Tintal, para los que no saben, y cerca está Patio Bonito, entonces yo creo que ustedes vieron las noticias, pero la parte que yo vivo es bien al final, o sea, yo vivo casi al lado de las vacas y Potrero, pero los vecinos estaban ya palo de escoba, unos sacaron las bases de la cama, o sea, todo lo que iban encontrando, y hubo un momento en que yo todo el día estuve tranquila, el jueves, el viernes, pero un momento en que el miedo se contagia, y viendo a la gente corriendo para arriba, corriendo para abajo, y aunque no estaban, ¡ay, vienen!, sino que pues no más el verlos corriendo y que se fueron para arriba y en esa incertidumbre porque no se veía nada hacia arriba, nada, entonces porque es muy encerrado los dos conjuntos, entonces como que, ¿pero qué está pasando? Yo admito, tuve miedo y me estaba entrando pánico y me iba a poner a llorar, y cuando vi a Sebastián y yo no puedo ponerme así porque yo tengo un niño al que yo debo darle seguridad de que todos estos momentos él va a estar bien. Y eso es lo que debemos enseñarle a ellos ahora, explicarles qué es lo que está pasando, pero infundirles seguridad. Pero yo admito que hubo un momento en que él me mira y me dice, mami, no te pongas a llorar, vamos a estar bien. Y él hizo lo que yo no había hecho, él se puso a orar. Y oró, Señor, cuídanos, cuida nuestra casa, dale fuerzas a mamá, dame fuerzas a mí y tus ángeles, aquí no va a haber sangre, ni muerte, ni nada. Ay, yo sentí un respiro y una paz en ese momento que él me la transmitió a mí en vez de haber sido al revés, pero Dios lo usó para que ya yo me calmé y comenzamos fue los dos a orar, que era lo que teníamos que hacer. Entonces a veces sí, el miedo nos llega y eso es lo que quiere el enemigo, que sintamos miedo, terror, que comencemos a llorar y que nos olvidemos de nuestra arma más poderosa, la oración. Y eso fue lo que hicimos ese día, ponernos a orar, él y yo, por el barrio, y no pasó nada, y no era nada. Entonces, el Señor guarda a quienes temen a su nombre y acuden a Él. Amén. Damos gracias al Señor. Dios usa hasta los niños para traernos consuelo en momentos de angustia y de dificultad. Y a todos nos da miedo, todos somos dueños de nuestro miedo. La cuestión es no dejarnos apoderar de él y que controle nuestra vida. Entonces tenemos que guardarnos de esas cosas, o sea, sobreponernos y recordar que más son los que están con nosotros que contra nosotros, dice el Señor. Llamados a ministrar al estilo de Jesús es nuestro tema para esta mañana. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15. Después Jesús subió a un monte y llamó a los que él quiso, y ellos se reunieron con él. A 12 de ellos los designó para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y para que tuvieran poder de expulsar demonios. Y en 2 de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Llamados a ministrar al estilo de Jesús. ¿Cuál es su respuesta?
Hablando de llamado, tendremos que pensar en cuál es la definición y también de ministrar cuál es la definición, porque hoy en día se está usando mucho la palabra ministrar. Y que venga para ministrarle, venga le ministro, venga ministrémonos, venga tal cosa, y todo es ministrar y ministrar. Y muchas veces estamos usando la palabra sin saber qué es lo que significa y dónde debe aplicarse y cuál es el propósito. Como también el llamado, ¿no? Es que Dios nos ha llamado y me ha llamado y me ha llamado y el Señor me ungió, me llamó y todo lo demás. Entonces, ¿cuál es la definición? Bueno, en llamado simplemente es entregarle a alguien algo según el diccionario de la lengua real española. Y en la Biblia implica una convocatoria hecha por Dios para ejecutar una misión. Entonces, ¿qué es el llamado? Una convocatoria hecha por Dios para ejecutar una misión. Dios nos llamó, Dios nos comisionó y nos entregó una misión, una tarea. Y ministrar, ¿qué es ministrar? Es servir, así simplemente, servir. Entonces eso de que pase al frente para ministrarle, ¿y dónde cabe si la palabra ministrar es servir? Entonces así como que pase al frente para ministrarle, y entonces pasa la persona al frente y le ponen la mano en la cabeza o en el cuerpo y lo ministré. Pero si ministrar significa es servir. Entonces es ejercer un oficio, empleo o ministerio. Dar, suministrar. Mire, el ministro de educación es un servidor de educación. Lo que pasa es que ministro, y entonces escoltas, carros y todo lo demás, ¿sí? Pero es etimológicamente, de acuerdo a la palabra, es que un servidor. Así que es dar, suministrar a alguien algo, ministrar dinero. O sea, cuando da dinero, ¿está qué? Ministrando. Entonces, ¿quiere ministrarme? Deme platica. No me ponga la mano encima, deme más bien platica. Eso sería que ministrar. Especies. La palabra ministrar en la Biblia se usa cuando estás sirviendo a Dios o sirviendo a alguien. Porque Dios te mandó a servirle a Él y a servirle a tu prójimo. Entonces, cuando le estás sirviendo a los demás, ¿estás qué? Ministrando. Eso es lo que estás haciendo. Entonces, hay tres aspectos del llamado de Dios. El primer aspecto del llamado de Dios es que somos llamados a salvación. O sea, todos somos llamados ¿a qué? A salvación. Pero también somos llamados ¿a qué? A santidad. Y somos llamados a servir. Todos. Ah, no, es que el pastor fue llamado. Usted también. Usted fue llamado a salvación. Usted fue llamado a santificación y usted fue llamado a servir. Porque todos fuimos llamados a servir. Entonces, hablemos acerca del llamado a salvación. Dice la palabra del Señor, segunda de Timoteo 1:9, en el texto que tomamos como base, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. ¿Quién qué? ¿Quién nos salvó? Está hablando de Jesucristo y está diciendo el apóstol Pablo, Jesucristo nos salvó. Jesucristo fue quien te salvó. No te salvas tú. ¿Te salva quién? El Señor. No te puedes salvar, no importa qué hagas. Por eso dice ofreciendo sacrificio espiritual, no es sacrificio físico, porque en el sacrificio físico que tratas de hacer no vas a salvarte. Dios no mira tu obra, Dios no mira lo que haces para decir le doy salvación o se la quito, le paso un poquito de salvación o le añado o le resto. No, las buenas obras las hacemos porque fuimos creados por un Dios bueno para hacer lo bueno. No fuimos creados por un Dios bueno para hacer lo malo, fuimos creados por un Dios bueno para hacer lo bueno. Entonces nos salvó, Él nos salvó a ustedes y a mí. Luego dice la palabra del Señor en Efesios 1:13, también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que nos lleva a la salvación, y luego de haber creído en Él, fueron sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que hemos oído el evangelio que nos lleva a la salvación.
La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te habla acerca de tu Señor y Salvador, que es Jesucristo. Entonces, mis hermanos, el Evangelio que nos lleva a la salvación, el Evangelio de Jesucristo, no cualquier Evangelio, porque ya no lo advierte la palabra del Señor. Si un ángel del cielo, allí en Gálatas, os anuncia un Evangelio diferente, no le creáis, sea anatema, sea maldito. Dice, si os anuncia ¿qué? Un Evangelio diferente. El Evangelio que nos lleva a la salvación es el Evangelio de Jesucristo, la buena noticia. Dios nos ama tanto que entregó a su Hijo por usted y por mí para darnos salvación y vida eterna. La pregunta es, ¿usted es salvo? Esa es una pregunta para que usted se haga. ¿Es usted salvo? ¿O usted viene a la iglesia? Que eso es diferente. ¿Es usted salvo o es usted religioso? Así que es bueno que pensemos, siempre estemos recordando y echando un vistazo a lo que creemos y en quién creemos para mirar si realmente somos salvos o no. ¿Cuál es la razón de estar congregados? Y la otra pregunta, ¿está seguro de su salvación? No, es que nadie puede estar seguro. ¿Y por qué nadie puede estar seguro? No, porque es que somos muy malos. Pero es que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Precisamente vino a morir por los malos. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, si usted no está seguro de su salvación, necesita volver al Evangelio de Jesucristo. Porque, ¿qué dice la palabra? Y habiendo creído en Él, usted creyó en Él, ¿y qué pasó con usted si creyó en Él? Fue sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Cuando comenzaron a confiscar bienes en Antioquia a los narcotraficantes, una de las cosas que comenzaron a decomisar fueron unos caballos de paso fino, costosísimos, según ellos, caballos de 1,000 millones de pesos y todo lo demás. Y la manera de confiscar era porque tenían un 8 y una A. A esos, que tenían un sello 8A, 8 As. Eran los caballos de los 8A, 8A. Entonces todo lo que tenía un sello de 8A, lo confiscaban. Bueno, todo el que tenga un sello ese será confiscado para Dios. Todo el que tenga el Espíritu Santo será confiscado para el Señor. El resto se queda, porque cuando usted creyó, Dios le puso un sello sobre su vida, el sello del Espíritu Santo. Dice, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados, le perteneces a Jesús, le perteneces a Jesucristo, eres de Él. Entonces, por esa razón hablamos de seguridad de salvación, porque no depende de lo que haces, porque no depende de mí, sino dice, el que nos salvó. Allí en 2 de Timoteo, ¿quién nos salvó? ¿Quién nos salvó? Él, no nosotros. Si nosotros lo intentamos, vamos a fracasar. ¿Cuántas veces hemos intentado vez tras vez de hacerlo mejor y terminamos haciendo lo peor? Entonces Él nos salvó, depende de eso, depende de Él. ¿Quién nos salvó? ¿Quién nos llamó con llamamiento santo? Esa es la obra de Jesucristo. Ahora, no eres salvo por asentimiento intelectual. O sea, no eres salvo por conocimiento.
No eres salvo porque eres muy sabio, muy inteligente, porque has estudiado mucho, porque te conoces el hebreo, el griego, el arameo, porque te conoces todos los secretos de la vida religiosa, porque tienes el conocimiento religioso más elevado que se pueda conseguir. No eres salvo por eso. Uno no se salva por conocer bien la religión, ni todas las religiones. Uno no se salva por el asentimiento intelectual. Sí, creo en un Dios, hay un Dios soberano. Santiago dice que el demonio también cree y tiembla. ¿Y de qué le sirve al diablo saber que hay Dios? Entonces no es simplemente saber que hay Dios, no es asentimiento intelectual. Entonces ni es tampoco conocimiento religioso, pero tampoco eres salvo por herencia espiritual. No, es que yo conocí el evangelio desde niño, en mi casa, mi papá y mi mamá. Mi papá es pastor, mi mamá es pastora, entonces estoy hecho. O como un compañero mío, dos compañeros míos que son pastores, el papá es el papá del obispo Nel Beltrán y es papá de 2 pastores, o sea, tuvo 2 matrimonios. En un matrimonio, en el católico, el hijo mayor es el obispo Nel Beltrán, de por allá de Córdoba, y después se separó. Se unió a una señora, se casó con ella, pasados los años, tuvo varios hijos con ella, y 2 de esos hijos son pastores, son compañeros míos. O sea que yo le decía a él molestándolo, usted está seguro por lado y lado. Se aseguró con el obispo y se aseguró con los pastores, pero en broma. Entonces, no es por eso, o sea, no es por herencia espiritual. Mis hijos no se salvan por ser hijos de pastor. Mi nieto no se salva por ser abuelo, porque el abuelo es pastor. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Cree. Pero tiene que creer. No es herencia espiritual. No es porque yo vengo a la iglesia, entonces mi familia ya está hecha. No, mis hermanos, mis hijos, mis cuñados, mis primos, toda mi familia tiene que creer y poner su fe en el autor y consumador de ella, Jesucristo el Señor. Entonces, no somos salvos por herencia espiritual. Ahora, si no eres salvo, no puedes servirle. Si no eres salvo, no puedes servirle. Puedes hacer cosas para Dios, pero no estar sirviendo a Dios. Puedes estar haciendo cosas que a la vista de la gente agradan a Dios, pero Dios no se agrada de lo que la gente hace si no tiene fe en su Hijo y le recibió como Señor y Salvador. Entonces, si no eres salvo, no puedes servirle. Así de sencillo. En segundo lugar, somos llamados a santidad, porque recuerda, sin santidad nadie verá al Señor. Y dice 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y ¿qué? Nos llamó con llamamiento santo. Nos llamó con llamamiento santo. Entonces, cuando les digo que tenemos seguridad de salvación, que usted no pierde su salvación, no les estoy diciendo que usted tiene una licencia 007 para pecar, como el 007 que tenía licencia para matar. No, usted no tiene una licencia para pecar. Cuando les digo que usted es salvo y tiene seguridad de salvación, no le estoy diciendo que usted puede hacer lo que quiera y es salvo. Porque si usted es salvo, si usted es santo, si usted vive para Dios, tiene que hacer lo que Dios manda, no lo que le parece. Entonces el cristiano tiene que, si es salvo, tiene que vivir como salvo. Si es santo, tiene que vivir como santo. Y no es como dice la palabra del Señor a una de las iglesias: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Dice, tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Le dice allí en Apocalipsis. Así que, hermanos, somos llamados ¿a qué? A santidad. Eso implica, como dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 7:1, amados míos, pues como tenemos tales promesas, ¿qué dice? Limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu. Perfeccionémonos ¿en qué? En la santidad y en el temor
de Dios. Y recuerda cuando hablamos de qué era el temor de Dios. El temor de Dios es obediencia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vivir en santidad. ¿Qué debemos procurar? Limpiarnos, despojarnos del viejo hombre con sus vicios, con sus hechos, limpiarnos de toda contaminación. Entonces, eso es lo que debemos hacer, de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Por qué razón? Porque algunos dicen, Pablo está escribiéndole a gente gentil, y los griegos tenían la costumbre de que el cuerpo es malo, el espíritu es bueno. Entonces, lo que yo haga con mi cuerpo no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el cuerpo es malo, pero mi espíritu quedó limpiecito. Y no, lo que está diciendo la palabra del Señor es que debemos limpiarnos de toda contaminación. ¿De qué? De la carne y del espíritu. Por eso a los que pensaban de esa manera, Él les escribe y les dice: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo debe ser guardado irreprensible. Entonces no hay tal de que con su cuerpecito usted hace lo que quiere y su espíritu está buenito y no hay ningún problema. No, usted debe vivir para Dios con todo su ser, espíritu, alma y cuerpo debe ser guardado irreprensible para Dios, el Señor que lo rescató y lo salvó. Y en tercer lugar, somos llamados ¿a qué? A servir. Dios te escogió, Dios te llamó, Dios te eligió, ¿para qué? Para que le sirvas. Ahora, el llamado no es un voluntariado. No es, hoy me ofrezco como voluntario para evangelizar. Hoy me ofrezco como voluntario para ofrendar. No, hoy me ofrezco como voluntario para orar. El llamado no es un voluntariado, es un llamado. Dios te llamó, Dios te escogió, ¿para qué? Para servir. Entonces no es si tengo tiempo, no es si me parece, no, es que no he sentido un llamado especial. Es que no entró un rayo de luz por mi ventana y me dijo: Alcira, levántate y hazlo. No tiene que ser eso. Simplemente Dios te llama a través de la palabra, a través de lo que estás escuchando hoy. Hoy estás escuchando que Dios te llamó y debes servirle. Mi persona y mi familia tengo llamados porque una sobrina fue atacada por el enemigo. Entonces nosotros nos dimos cuenta con todo lo que sucedió que el camino para nosotros era la palabra, entrar al camino del Señor. Amén. Pero yo pienso que ahí sí fue que mucho o entro en el camino o vamos a seguir recibiendo palo. Y nos tocó entrar. Entonces hay diferentes formas de llamados. Claro, hay cantidad de llamados en la Biblia, unos suavecitos y otros a la brava. Jonás fue a la brava. Ahora, ¿se imagina lo que es usted estar 3 días en el vientre de un pez en medio de jugos gástricos, nadando allí y todo eso? Entonces yo prefiero ir por las buenas a que me tenga que llevar de esa manera. Esto es una alerta. Todo lo que usted ve todos los días, todo lo que acontece, los crímenes, la violencia, las guerras, las luchas, los pleitos, las diferentes enfermedades y todo lo demás son alertas del Señor, como también es una alerta del Señor, es un llamado del Señor cuando usted sale y mira la creación y ve las cosas maravillosas que tiene este mundo y dice: ¡ay, qué bonitas las flores, qué bonitas tal cosa! No es adorar eso, porque eso es panteísmo. La adoración a la naturaleza es panteísmo, pero es adorar al Dios que hizo la naturaleza. Dios se revela de muchas maneras. Cuando usted se mira al espejo, mire la obra de Dios. No mire que es bajito o alto, flaquito o gordo, cabecipelado o con mucho cabello. No, mire la imagen y semejanza de Dios en el espejo. Y esa es obra de Dios. Eso es creación de Dios. Y esa creación de Dios es perfecta. Usted es perfecto como Dios lo hizo. Así que, mis hermanos, es un llamado, no es un voluntariado, no es que me pareció que no, Dios lo llamó. Dios, a quien llama, Él es quien llama y quien elige. Él llamó y eligió. Entonces, cuando Él llama y elige, dice la palabra del Señor en Marcos 3, que es el otro texto que estamos usando como base, Marcos 3:14, y dice: y Jesús subió al monte. ¿Sabe lo que significaba en esa época subir al monte?
Subir al monte no era subir la colina, no era subir la montaña. Subir al monte era buscar la presencia de Dios. Era subir a la presencia de Dios, era buscar la presencia de Dios. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Buscó la presencia del Señor, pasó la noche orando, clamando a Él, y cuando hizo todo eso, entonces escogió ¿a quién? A gente para que le sirviera. Lo escogió a usted para que le sirviera. Él oró por usted y por mí hace más de 2000 años. Juan capítulo 17 dice: yo te pido por estos, orando Jesús al Padre, dijo: te pido por estos y por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y nosotros hemos creído por la palabra de ellos, y otros creerán por la palabra nuestra, pero todos respondiendo ¿a qué? A una oración y a un ruego de Jesús hace más de 2000 años por usted y por mí. Entonces la palabra del Señor dice que Él subió al monte para orar y llamó ¿a quién? A los que Él quiso. Es Dios, no es el pastor. No es que yo te paso mi chaqueta, mi manto, y entonces ya de ahí en adelante usted haga porque le pasé la unción. Entonces me quito el manto, el abrigo, el sombrero y tenga, y entonces repartí dones y repartí de todo. No, Dios llama a los que Él quiso. Es como Él quiere, Él es el soberano. Entonces subió y llamó a los que Él quiso. Así que, mis hermanos, somos llamados a servir según el propósito suyo, dice 2 de Timoteo 1:9, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada. O sea, todo lo hemos recibido. ¿Es de quién? De Dios. Yo no soy el chacho, yo no soy inteligente. Lo poquito que sé es porque Dios me lo ha dado. Es por la misericordia de Dios. Este pobre montañero de Antioquia funciona y camina y hace lo que hace y le enseña a otros, pero todo por la misericordia y la bondad del Señor, que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es en Él, por Él y para Él. Si Él no lo hubiera hecho, yo no sería nada. Él es entonces, ¿según qué? Su propósito y la gracia que nos ha sido dada. En Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. O sea, usted está aquí, ¿por qué? Porque Dios lo llamó, porque Dios lo escogió. De todos los casi 9 millones de bogotanos, usted fue elegido por Dios para ser su hijo, para ser su hija, para servirle. Dios le escogió. Dios elige y capacita la gente para su obra. Pero es que a mí no me ha llamado de pastor. Yo no le estoy diciendo que lo llamó de pastor, lo llamó a servir. A servir, debe servir donde esté y con quien esté. Servirle a Dios y servirle a lo que Dios ama. Dice la palabra del Señor, aparte de eso de que fuimos llamados para servir, dice en Marcos 3:15 al 16, y ellos se reunieron con Él. A 12 de ellos los designó para que estuvieran con Él. Así que cuando Dios te llama para servirte, ¿te llamó para qué? Para que tengas comunión con Él. Qué interesante. Le pudo haber dicho: venga, vaya y haga esta tarea. Pero ¿nos llamó para qué? Para estar con Él. ¿Qué le parece? Duque escogió unos ministros, buenos o malos, él los escogió. Ahora, ¿tomó él la decisión o los que estaban alrededor le dijeron aquel o algo? Pero vamos a suponer que él tomó la decisión y dijo estos, pero los llamó para que estén con él. No, los llamó, los comisionó para un trabajo, pero ninguno de ellos vive en la casa de él, ni él camina con ellos día y noche, solamente cuando hace reunión de ministros. Pero Dios llamó a sus ministros, Dios te llamó a ti y Dios me llamó a mí, ¿para qué? Para que estemos con Él. Y los llamó, reunió a 12, dice, y los designó. Mire, antes de mandarlos a hacer alguna cosa, ¿para qué? Para que estuvieran con Él, comunión con Él,
Como dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 3, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Comunión con Él, relación con Él. Contamos con una garantía ministerial, o sea, con una garantía para servir. ¿Y cuál es esa garantía para servir? Su presencia. Yo estaré contigo. Entonces, no vas sola, va con Él. No vas sola, vas con Él. No vas solo, vas con Él. No van solos, van con Él. Yo estaré contigo. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Yo siempre estaré contigo. Se lo dijo a Jacob en Génesis 31:3. Cuando Jacob se va a ir y todo, ¿qué le dice Dios a Jacob? Yo estaré contigo. Cuando Moisés va a salir y dice, no me has dicho quién irá con nosotros, quién va a ir a esta tarea, el Señor le dice, yo estaré contigo. Cuando Josué recibe el encargo de parte de Moisés y va a hacer la tarea, ¿qué le dice el Señor a Josué? Yo estaré contigo donde quiera que vayas. ¿Qué le dijo el Señor a Gedeón? Gedeón, un hombre débil, con miedo y todo lo demás, como pasó esta semana, y Dios le dice a Gedeón, varón esforzado y valiente, ve porque con tu mano voy a salvar a mi pueblo. Y Gedeón dice, pero es que yo soy el más débil y mi familia es la más pequeña, y ¿quién soy yo? Y el Señor le dice, ve, ¿acaso yo no estaré contigo? ¿Dios qué? Estará con él. ¿Qué le dijo Dios a Salomón? La misma cosa. Cuando Dios le dice a Salomón que le va a levantar ese pueblo, que le va a dar sabiduría y todo lo demás, le dice, yo estaré contigo. Y en Isaías 43:2, ¿qué le dijo Dios a Isaías? Yo estaré contigo. ¿Y qué le dijo Dios a sus discípulos? Mateo 28:20, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Y qué nos está diciendo Dios en esta mañana? Hay problemas, hay dificultades, el país se puede revolcar, pueden pasar muchas cosas, puede acontecer de todo, pero ¿qué nos está diciendo Dios? Yo estaré contigo. No temas, no desmayes, yo estaré contigo. ¿No le alienta eso? ¿No le anima? Yo estaré contigo. Y les hago un recuento desde Jacob hasta hoy, porque siempre Dios ha dicho, yo estaré contigo. Estaré contigo donde quiera que vayas. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Su presencia está en medio nuestro. Vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos, orar al Señor. Y finalmente recordemos, te llamó a salvación, te llamó a santificación, te llamó a servir, pero con un propósito. Él dijo, para enviarlos a predicar. Entonces nos llamó y nos escogió, ¿para qué? Dice, para enviarlos a predicar y que tuvieran poder para expulsar demonios y todo lo demás. O sea, nos revistió de poder, nos dio de su Espíritu Santo para acompañarnos todos los días hasta el final. Oremos al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, gracias por estar en medio nuestro. Gracias por estar con nosotros. Señor, durante esta semana de agite, de temores, de terrores, de luchas, de convocatorias, a salir, a quedarse, a hacer, a no hacer, lo importante era saber que tú estabas con nosotros. Y que permaneces con nosotros y estás en nosotros todos los días. En medio de las pruebas y en medio de las luchas, por favor, Señor, no nos desampares. Ten misericordia de Colombia, ten misericordia de nuestro país, ten misericordia de nuestra ciudad. Mira, oh Dios, que las ciudades donde más dificultad hubo fue en Cali y en Bogotá. Pero también aquí en Bogotá hay mucho de tu pueblo clamando a ti, Señor. Hoy mismo hay mucha gente clamando, tal vez a esta hora, diciendo que tú eres Dios, que eres el soberano de Colombia, que eres el Señor de Colombia, que todo está en tus manos, que todo lo que quisiste has hecho,
y que no has entregado el control de esta nación a nadie, porque tú sigues siendo el Señor. Clamamos a ti, clamamos por tu señorío, y que confundas la mente de aquellos, Señor, que quieren hacer violencia, venga de donde venga, de derecha, de izquierda, de centro, a políticos. Rechazamos en el nombre de Jesús toda actitud de violencia y siembra tu amor en nuestra patria. Te lo imploramos en Cristo Jesús nuestro Señor. Siembra de tu paz. Un día alguien dijo que que este país se consagraba al corazón de Jesús, y lo hicieron de una forma idolátrica, Señor. Pero hoy te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva en medio de todos los colombianos, se mueva en medio de todos los bogotanos. Nosotros, Señor, este pequeño grupo hoy se coloca en la brecha entre tú y el pueblo colombiano y el pueblo bogotano, para ponernos a favor, que no la destruyas, que no destruyas nuestro país, que no destruyas nuestra ciudad, que nos perdones, que perdones el pecado de los gobernantes, que perdones el pecado de los religiosos, de los sacerdotes, que perdones el pecado de los pastores que no llevan tu palabra con verdad, que perdones, oh Dios, los que manejan la economía, que perdones, Padre, el pecado de los que hacen violencia en la familia, los que le quitan la vida a otros. Señor, hemos pecado contra ti, nuestro pueblo ha pecado, nuestros gobernantes han pecado, los encargados de la religión hemos pecado, la gente ha pecado, pero derrama de tu perdón, Señor, y de tu paz sobre Colombia, sobre Bogotá. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Nos unimos en esta hora para decirte: ten misericordia de Colombia. Y no permitas, Señor, que el mal triunfe sobre el bien, sino que por el contrario, tu gracia que nos visitó, tu gracia que nos cobija, que todos nosotros podamos caminar al amparo de tu luz, y que en medio de la tempestad podamos decir: estamos seguros. Y que cuando llegue la noche podamos decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. Y que durante el día digamos: alzo mis ojos a los montes, porque mi socorro viene de Jehová, aquel que hizo los cielos y la tierra. Y no temeremos, oh Dios, aunque la tierra sea removida, y aunque se pasen los corazones, los temblores, las guerras, los pleitos, y todo caiga al corazón de la mar. Tú seguirás siendo nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y todo porque Jesús lo hizo posible. En Él te oramos con acción de gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a recolectar nuestras ofrendas y nuestros diezmos.